¿Alguna vez has sentido que la vida te da exactamente lo que mereces? Eso es precisamente lo que le pasó a Lucía, una mujer que nunca imaginó que el día más importante de su vida terminaría de una manera tan inesperada. Pero antes de contarles cómo el karma tocó a su puerta, déjenme llevarlos al principio de esta historia que parece sacada de una telenovela, pero que, les aseguro, es tan real como las lágrimas que se derramaron ese día. Todo comenzó hace 5 años, cuando Lucía conoció a Carlos en una fiesta de la universidad. Él era ese tipo de hombre que iluminaba cualquier habitación con su sonrisa, y ella cayó rendida ante sus encantos desde el primer momento. Lo que empezó como una simple amistad pronto se convirtió en un romance apasionado que todos envidiaban. Se veían como la pareja perfecta, guapos, exitosos y, aparentemente, muy enamorados. Después de 3 años de noviazgo, Carlos finalmente se arrodilló y le propuso matrimonio en la playa, con el atardecer como testigo. Lucía lloró de felicidad mientras aceptaba, sin saber que ese anillo de compromiso escondía más mentiras que diamantes. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. Lucía quería algo espectacular, algo que todos recordaran por años. Invitaciones elegantes, flores importadas, un vestido de diseñador que costaba más que un coche pequeño. Nada era suficiente para su día soñado. Mientras tanto, Carlos comenzó a comportarse de manera extraña. Llegaba tarde a casa, cancelaba citas para ver los detalles de la boda, y siempre estaba ocupado con asuntos de trabajo. Lucía, cegada por los preparativos y la ilusión, ignoró todas las señales. Sus amigas intentaron advertirle, especialmente Elena, quien juraba haberlo visto con otra mujer en un restaurante del centro. Pero Lucía prefirió creer en el amor que tanto había idealizado, acusando a Elena de envidia y alejándola de su vida. El gran día finalmente llegó. La iglesia estaba decorada como un cuento de hadas, con rosas blancas y velas que creaban un ambiente mágico. Los invitados llenaban las bancas, todos vestidos para la ocasión. Lucía, en la habitación trasera de la iglesia, terminaba de arreglarse. Su vestido era espectacular, su maquillaje perfecto, y su sonrisa. Su sonrisa ocultaba una pequeña inquietud que no podía explicar. Las horas pasaron, y Carlos no aparecía. Los invitados comenzaron a murmurar. El padre se mostraba impaciente, y Lucía sentía como el pánico se apoderaba de ella. Llamó a Carlos una y otra vez, pero su teléfono estaba apagado. Envió mensajes desesperados que nunca fueron respondidos. Fue entonces cuando su hermano Miguel entró a la habitación con una expresión que Lucía nunca olvidaría. «Lucía, tengo que mostrarte algo», dijo Miguel con voz temblorosa mientras le extendía su teléfono. Lo que Lucía vio la dejó sin aliento. Era una publicación en redes sociales. Carlos, estaba en el aeropuerto, abrazado a Isabel, la secretaria de su oficina. La publicación decía: «Comenzando una nueva vida con el amor verdadero. Lo siento por los que dejamos atrás, pero el corazón no se manda». El mundo de Lucía se derrumbó en ese instante. Las lágrimas arruinaron su maquillaje perfecto, mientras los murmullos de los invitados se convertían en un ruido ensordecedor. Con las piernas temblorosas, salió de la iglesia por la puerta trasera, sin decir una palabra, dejando atrás a todos aquellos que habían venido a celebrar su amor. Lo que nadie sabía es que este no era el final de la historia, sino apenas el comienzo. Porque el karma, ese juez silencioso que no perdona, ya estaba planeando su regreso. Y cuando llamara a la puerta de Carlos, no sería con un suave golpecito, sino con un estruendo que cambiaría su vida para siempre. ¿Quieres saber cómo el destino le devolvió a Lucía su dignidad y a Carlos lo que merecía? No te pierdas el próximo episodio de esta historia, donde aprenderás que, a veces, las mejores venganzas no son las que planeamos, sino las que la vida misma se encarga de ejecutar por nosotros. Los días siguientes a la boda frustrada fueron un infierno para Lucía. Se encerró en su apartamento, ignorando las llamadas de sus amigos y familiares. Las persianas permanecían cerradas mientras ella se hundía en un abismo de dolor y vergüenza. ¿Cómo podría enfrentar al mundo después de semejante humillación? Las redes sociales estallaban con comentarios sobre lo sucedido, algunos de compasión, otros de burla cruel. Carlos e Isabel, mientras tanto, compartían fotos de su escapada romántica en Cancún, el mismo destino que él y Lucía habían elegido para su luna de miel. Miguel, el hermano de Lucía, fue quien finalmente logró sacarla de ese encierro autoimpuesto. Llegó una mañana con café, pan dulce y una determinación que no aceptaba negativas. «No puedes seguir así», le dijo mientras abría las ventanas dejando entrar la luz por primera vez en semanas. «Lo que te hizo es imperdonable, pero permitir que destruya tu vida es darle más poder de que merece». Poco a poco,
Lucía comenzó a reconstruir su vida. Primero fueron pequeños pasos: ducharse todos los días, salir a caminar, volver al trabajo. Su jefe, don Ramón, se mostró comprensivo y le ofreció un nuevo proyecto que la mantendría ocupada. Era exactamente lo que necesitaba, algo en que enfocar toda esa energía negativa que la consumía por dentro. 6 meses después del incidente, Lucía ya no era la misma. El dolor había forjado en ella una nueva fortaleza. Cambió su imagen, se inscribió en clases de yoga y empezó a salir nuevamente con amigos. Elena, aquella amiga a quien había alejado por intentar advertirle sobre Carlos, regresó a su vida tras una emotiva reconciliación en la que ambas lloraron y se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Fue precisamente Elena quien la convenció de asistir a una fiesta de la empresa donde trabajaba. «Necesitas conocer gente nueva», insistió mientras ayudaba a Lucía a elegir un vestido que resaltaba su figura. «Además, mi jefe tiene un hermano que acaba de regresar de España. Es arquitecto, guapo y, lo más importante, parece ser un buen hombre». Lucía accedió más para complacer a su amiga que por verdadero interés. Esa noche conoció a Javier, el hermano del jefe de Elena. Era atractivo, sí, pero lo que realmente captó su atención fue su forma de hablar. Pausada, reflexiva, sin esos alardes de superioridad que caracterizaban a Carlos. Hablaron durante horas sobre viajes, libros y sueños. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió esa chispa, ese cosquilleo de posibilidades. Lo que comenzó como una amistad pronto evolucionó en algo más profundo. Javier era paciente, entendía el miedo de Lucía a volver a confiar y nunca la presionaba. A diferencia de Carlos, no necesitaba ser el centro de atención. Su relación crecía en silencio, lejos del espectáculo de las redes sociales, basada en el respeto mutuo y largas conversaciones hasta el amanecer. Un año después de aquel día fatídico en la iglesia, Lucía se sentía renovada. Su carrera profesional despegaba gracias al éxito del proyecto que don Ramón le había confiado. Su relación con Javier avanzaba a paso lento pero seguro, y había recuperado la alegría que Carlos le había robado. La vida parecía sonreírle nuevamente. Fue entonces cuando el karma, ese juez silencioso e implacable, finalmente tocó a la puerta de Carlos. Todo empezó con rumores en la oficina donde trabajaba. Pequeños comentarios sobre irregularidades en las cuentas que manejaba, transacciones sospechosas que no cuadraban en los libros contables. Carlos, siempre confiado en su capacidad para manipular situaciones, desestimó las habladurías. Después de todo, nadie se atrevería a investigar al brillante ejecutivo que tanto dinero había generado para la empresa. Lo que Carlos no sabía era que Isabel, aquella por quien había abandonado a Lucía, había encontrado documentos comprometedores mientras buscaba en su computadora fotos para imprimir. Al principio intentó ignorarlos, convenciéndose de que debía haber una explicación. Pero cuanto más investigaba, más evidencias encontraba de que Carlos había estado desviando fondos de la empresa durante años. El dilema moral la consumía. Por un lado, amaba a Carlos y habían construido una vida juntos. Por otro, lo que había descubierto era un delito grave. Después de noches de insomnio y lágrimas, Isabel tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Una mañana, mientras Carlos dormía plácidamente, Isabel copió todos los archivos incriminatorios en una memoria USB. Con manos temblorosas escribió una carta explicando por qué hacía lo que estaba a punto de hacer. No era venganza, se decía a sí misma, era justicia. Dejó la carta sobre la mesa de la cocina y salió del apartamento que compartían, llevándose solo lo esencial y la evidencia que hundiría a Carlos. Isabel no se dirigió a la policía inmediatamente. Primero fue a ver a alguien que tenía incluso más razones que ella para querer que Carlos pagara por sus acciones. Lucía. El encuentro entre las dos mujeres fue tenso al principio. Isabel, nerviosa y avergonzada, apenas podía mirar a los ojos a la mujer cuya vida había ayudado a destrozar. Lucía, por su parte, sentía una mezcla de emociones contradictorias: curiosidad, resentimiento, incluso una extraña compasión al ver el estado en que se encontraba Isabel. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente Isabel, extendiendo la memoria USB como una ofrenda de paz. «Lo que hay aquí puede destruir a Carlos, pero no quiero ser yo quien lo entregue. Tengo miedo de lo que pueda hacerme cuando se entere». Lucía tomó la memoria USB con cautela, como quien recibe un objeto potencialmente peligroso. ¿Qué haría con esa información? ¿Ejecutaría la venganza que tantas veces había imaginado en sus noches de insomnio, o dejaría que el pasado finalmente descansara en paz? Lo que Lucía no sabía es que esta decisión la pondría nuevamente en el camino de Carlos, pero esta vez las cartas estaban repartidas de manera muy diferente.
Y cuando se volvieran a encontrar, nada sería como antes. La memoria USB que Isabel había entregado a Lucía parecía quemar sobre la mesa de su sala. Durante 3 días, Lucía no se atrevió a conectarla a su computadora. Parte de ella quería dejarlo todo atrás, continuar con la nueva vida que había construido junto a Javier. Otra parte, sin embargo, aquella que aún despertaba en medio de la noche con el recuerdo de la humillación, ansiaba ver a Carlos pagar por lo que había hecho. Finalmente, una noche mientras Javier estaba de viaje por trabajo, Lucía se sentó frente a su computadora y conectó la memoria. Lo que encontró superó cualquier expectativa. Registros detallados de transferencias a cuentas en el extranjero, facturas falsificadas, correos electrónicos incriminatorios. Carlos no solo había robado a la empresa, sino que el fraude ascendía a millones de pesos. Con las manos temblorosas, Lucía tomó su teléfono y llamó a la única persona en quien podía confiar plenamente: su hermano Miguel, quien trabajaba como abogado. «Necesito que vengas ahora mismo», dijo con la voz entrecortada. «Hay algo que debes ver». Miguel llegó en menos de una hora, preocupado por el tono urgente de su hermana. Cuando vio los documentos, su expresión pasó de la sorpresa a la indignación. «Esto es muy serio, Lucía. Carlos podría enfrentar años de prisión por esto. ¿Estás segura de que quieres involucrarte?» Lucía miró las fotos de Isabel y Carlos que aparecían en algunos correos. Se veían felices, despreocupados, gastando dinero que no les pertenecía. Dinero que habían robado mientras ella lloraba sola en su apartamento, humillada y abandonada. «No estoy segura de nada, Miguel. Solo sé que esta información llegó a mí por alguna razón». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Miguel consultó discretamente con un colega especializado en delitos financieros, quien confirmó que la evidencia era contundente. Mientras tanto, Lucía intentaba mantener la normalidad con Javier, aunque el peso del secreto la estaba consumiendo. Una tarde, mientras revisaba sus redes sociales, Lucía se quedó paralizada ante una publicación de Carlos. Anunciaba su compromiso con Isabel. La foto mostraba un anillo ostentoso, incluso más caro que el que le había dado a ella. Los comentarios rebosaban de felicitaciones. Nadie parecía recordar que apenas un año atrás, este mismo hombre había abandonado a otra mujer el día de su boda. Fue ese momento que cristalizó la decisión de Lucía. No era venganza, se dijo a sí misma, era justicia. No solo por ella, sino por la empresa y sus empleados. Por todas las personas afectadas por la avaricia de Carlos. Con ayuda de Miguel, preparó un expediente completo y lo entregaron anónimamente al Departamento de Auditoría Interna de la empresa. La bomba no tardó en estallar. Una semana después, Carlos fue llamado a una reunión urgente con el director general y el equipo de auditoría. Llegó confiado, con su sonrisa habitual, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Cuando le mostraron los documentos, su rostro se transformó. Primero negó todo. Luego intentó minimizar su participación. Finalmente exigió saber quién lo había denunciado. Isabel, que trabajaba en el mismo edificio, escuchó los gritos desde su oficina. Los rumores se extendieron como pólvora. Para el final del día, todo el personal sabía que Carlos había sido suspendido mientras se investigaban graves acusaciones de fraude. Esa noche, Carlos llegó hecho una furia al apartamento que compartía con Isabel. Estaba convencido de que ella lo había traicionado. La discusión fue escalando hasta que los vecinos, alarmados por los gritos, llamaron a la policía. Isabel, asustada y finalmente viendo el verdadero rostro del hombre por quien había sacrificado tanto, logró escapar del apartamento y refugiarse con una amiga. Desde allí, contactó nuevamente a Lucía. «Necesito verte», dijo con voz temblorosa. «Carlos sospecha que fui yo quien lo delató. Está fuera de control, nunca lo había visto así». Lucía dudó. No quería involucrarse más, pero tampoco podía ignorar el miedo en la voz de Isabel. Acordaron encontrarse en un café céntrico, un lugar público donde ambas se sentirían seguras. Lo que ninguna de las dos sabía es que Carlos las había estado vigilando. Había revisado el teléfono de Isabel antes de que ella escapara y había visto las llamadas a Lucía. En su mente trastornada por la rabia y el miedo, las dos mujeres habían conspirado para destruirlo. El día del encuentro, Lucía llegó temprano al café. Estaba nerviosa. No sabía exactamente qué decirle a Isabel o cómo actuar frente a la mujer que se había ido con su prometido. Pidió un café y esperó, observando la puerta cada vez que alguien entraba. Isabel apareció 20 minutos tarde, visiblemente agitada. Tenía ojeras profundas y parecía haber perdido peso desde la última vez que se habían visto. Se sentó frente a Lucía, aferrándose a su bolso como si fuera un escudo.
Gracias por venir, comenzó Isabel. Sé que no tengo derecho a pedirte ayuda después de lo que te hice, pero no sé a quién más acudir. Lucía la miró en silencio, estudiando a la mujer que una vez había envidiado y odiado con toda su alma. Ahora solo veía a alguien tan roto como ella lo había estado hace un año. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Isabel? La conversación fluyó con tensión inicial, pero poco a poco ambas mujeres encontraron un terreno común. Su miedo a Carlos y lo que podría hacer ahora que su mundo se desmoronaba. Isabel reveló detalles perturbadores sobre su relación, como el encanto inicial de Carlos había dado paso a manipulación y control. Lucía reconoció patrones similares de su propia experiencia, señales que había ignorado cegada por el amor. Estaban tan absortas en su conversación que ninguna notó al hombre que las observaba desde el otro lado de la calle, con los ojos inyectados de furia y una determinación peligrosa en su mirada. Carlos había seguido a Isabel hasta el café, confirmando sus sospechas sobre la traición de ambas mujeres. En su auto tenía una carpeta con documentos que podrían incriminar a Isabel tanto como a él. Si iba a caer, no caería solo. Mientras las dos mujeres salían del café, Carlos las interceptó en la acera. Su apariencia era irreconocible. El elegante ejecutivo había sido reemplazado por un hombre desaliñado, con la ropa arrugada y una barba de varios días. Vaya, vaya, qué conmovedora reunión, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las dos mujeres de mi vida conspirando para destruirme. Lucía e Isabel se quedaron paralizadas. La gente pasaba a su alrededor, ajena al drama que se desarrollaba en plena calle. Carlos dio un paso hacia ellas, bajando la voz hasta un susurro amenazante. ¿Creen que pueden arruinar mi vida y salir impunes? Tengo pruebas de que Isabel está tan involucrada como yo. ¿Y tú, Lucía? ¿Crees que tu novio arquitecto estará feliz cuando sepa que has estado obsesionada conmigo todo este tiempo? ¿Cuándo descubra que sigues vengándote por lo que pasó hace un año? Isabel intentó alejarse, pero Carlos la sujetó del brazo con fuerza. Fue entonces cuando Javier, que pasaba casualmente por allí después de una reunión de trabajo, reconoció a Lucía en medio de esa situación tensa. Se acercó rápidamente, confundido por la escena que presenciaba. «Lucía, ¿está todo bien?» Carlos soltó una carcajada amarga al ver llegar a Javier. Perfecto, el elenco completo. Justo a tiempo para la gran revelación. Los cuatro se miraron en un silencio cargado de tensión. Carlos sostenía firmemente su maletín, donde guardaba los documentos que, según él, cambiarían todo. Isabel temblaba visiblemente, dividida entre el miedo y la culpa. Lucía sentía que su cuidadosamente reconstruida vida estaba a punto de colapsar nuevamente. Y Javier, ajeno a toda la historia, intentaba comprender qué estaba sucediendo. Fue en ese preciso momento cuando un oficial de policía dobló la esquina, aparentemente respondiendo a otra llamada. Carlos lo vio y algo cambió en su mirada. Su mano se tensó sobre el maletín mientras sus ojos saltaban de Lucía a Isabel, de Isabel a Javier, y finalmente al oficial que se acercaba, en cuestión de segundos, tendría que tomar una decisión que determinaría el futuro de todos los presentes. El tiempo pareció detenerse mientras el aire se cargaba con la electricidad de lo inevitable. Como el momento antes de que estalle una tormenta, el oficial de policía se detuvo a unos metros del grupo, observándolos con curiosidad. El tiempo parecía haberse congelado mientras Carlos apretaba el maletín contra su pecho, como si contuviera su última esperanza. Fue entonces cuando ocurrió algo completamente inesperado. «¿Carlos Mendoza?», preguntó el oficial, mirando directamente al hombre desaliñado. «¿Es usted Carlos Mendoza?». Carlos asintió lentamente, la confusión reemplazando momentáneamente su ira. El oficial dio un paso adelante, su mano moviéndose instintivamente hacia su cinturón. «Necesito que me acompañe a la comisaría. Tenemos algunas preguntas sobre una investigación en curso». La sorpresa se reflejó en los rostros de todos. Lucía miró a Isabel, quien parecía tan confundida como ella. Ninguna había contactado a la policía todavía. La denuncia había sido anónima y dirigida únicamente a la empresa. «¿De qué investigación está hablando?», preguntó Carlos, su voz perdiendo la seguridad que lo caracterizaba. El oficial mantuvo su expresión profesional mientras respondía. «Recibimos información sobre transferencias sospechosas a una cuenta en las Islas Caimán, una cuenta vinculada a Roberto Vega». El nombre cayó como una bomba entre los presentes. Roberto Vega, el narcotraficante cuya captura había sido noticia nacional hace apenas un mes. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Los documentos que había revisado mostraban transferencias extrañas,
pero nunca imaginó que Carlos estuviera involucrado con el narcotráfico. Isabel soltó un pequeño grito ahogado, llevándose las manos a la boca. «¿Roberto Vega? Carlos, ¿en qué te has metido?» Carlos palideció visiblemente. Su mirada saltaba nerviosamente entre el oficial y las tres personas frente a él. De repente, su expresión cambió. Una sonrisa torcida apareció en su rostro mientras abría lentamente el maletín. «Parece que todos tendremos que ir a la comisaría», dijo con una calma inquietante, «porque tengo aquí pruebas de que Isabel Navarro ha estado firmando documentos junto conmigo durante los últimos 2 años. Cada transferencia, cada factura falsa, todo tiene su firma». Isabel dio un paso atrás, su rostro descompuesto por el pánico. «Eso no es cierto. Yo nunca que...» «Isabel», la interrumpió Carlos, sacando una carpeta del maletín. «¿Nunca firmaste estos documentos? ¿O nunca supiste a dónde iba realmente el dinero?» Javier, quien había permanecido en silencio tratando de procesar lo que ocurría, se acercó a Lucía protectoramente. «No entiendo nada de lo que está pasando, pero creo que deberíamos irnos de aquí». Lucía estaba a punto de acceder cuando notó algo extraño. Al otro lado de la calle, un hombre con gafas oscuras los observaba fijamente, hablando por teléfono. Había algo familiar en él, algo que no lograba identificar. El oficial solicitó refuerzos por radio mientras intentaba mantener la situación bajo control. Carlos seguía sosteniendo la carpeta como si fuera un escudo, amenazando con involucrar a Isabel en todo el asunto. «Señor Mendoza, le sugiero que me entregue esos documentos y venga conmigo sin causar una escena», dijo el oficial con firmeza. Fue entonces cuando el hombre de las gafas oscuras cruzó la calle, acercándose al grupo. A medida que se aproximaba, Lucía finalmente lo reconoció y sintió que el mundo se detenía bajo sus pies. Era don Ramón, su jefe, el hombre que le había dado el proyecto que le ayudó a reconstruir su vida después del abandono de Carlos. «Disculpe la interrupción, oficial», dijo don Ramón con una autoridad que sorprendió a todos. «Pero creo que hay información que usted necesita conocer antes de proceder». Carlos miró a don Ramón con una mezcla de sorpresa y recelo. «¿Qué haces tú aquí? ¿Acaso conoces a Lucía?» Don Ramón ignoró a Carlos y se dirigió directamente al oficial. «Soy Ramón Herrera, director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Llevamos 2 años siguiendo el rastro del dinero de Roberto Vega, y el señor Mendoza es solo una pieza del rompecabezas». Un silencio atónito cayó sobre el grupo. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Don Ramón, el amable jefe que le había dado una oportunidad cuando más lo necesitaba, era en realidad un agente encubierto. Las piezas empezaron a encajar en su mente. El proyecto especial, el acceso privilegiado a ciertos clientes, las preguntas aparentemente casuales sobre Carlos cuando ella mencionaba su pasado. «¿Me utilizaste?», preguntó Lucía con un hilo de voz. «Todo este tiempo me utilizaste para llegar a Carlos». Don Ramón la miró con una expresión que mezclaba culpa y determinación profesional. «No fue así exactamente, Lucía. Cuando te contraté, ya estábamos tras la pista de Carlos. Tu llegada fue una coincidencia, pero reconozco que cuando supe de tu conexión con él, vi una oportunidad». Isabel, quien parecía estar conectando sus propias piezas, dio un paso adelante. «Espera, ¿por eso me ofreciste ese trabajo en tu departamento hace 3 meses? Para vigilarme a mí también». Don Ramón asintió levemente. «Necesitábamos saber cuánto sabía sobre las actividades de Carlos». Carlos soltó una carcajada amarga. «Así que todos éramos peones en tu juego. Brillante, realmente brillante». Su mano se deslizó hacia el bolsillo interior de su chaqueta. El oficial, notando el movimiento, llevó su mano a la pistola reglamentaria. «Señor Mendoza, mantenga las manos donde pueda verlas». Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos. Carlos sacó rápidamente algo de su bolsillo. El oficial desenfundó su arma. Javier se lanzó instintivamente para proteger a Lucía. Don Ramón gritó una advertencia. Isabel se quedó paralizada en medio de todo, pero lo que Carlos sacó no era un arma como todos temían. Era un pequeño dispositivo USB, idéntico a que Isabel había entregado a Lucía. «Creen que no tenía un respaldo», dijo con una sonrisa que contrastaba con la desesperación en sus ojos. «Aquí está toda la verdad. No solo sobre mí, sino sobre todos los involucrados, incluido usted, señor director de la Unidad de Inteligencia Financiera». Don Ramón se tensó visiblemente. «No sé de qué está hablando, Mendoza». «Oh, creo que sí lo sabe»,
respondió Carlos, ganando confianza al notar la reacción de su adversario. Roberto Vega no trabajaba solo. Tenía contactos en todas partes, incluso en su preciada unidad. ¿Por qué cree que nunca pudieron atraparlo hasta hace un mes? Porque alguien avisaba cada vez que se acercaban demasiado. La revelación cayó como un rayo entre los presentes. ¿Estaba Carlos sugiriendo que don Ramón era un agente corrupto? ¿O era solo una táctica desesperada para ganar tiempo? Lucía observaba el intercambio con una mezcla de horror y confusión. Todo en lo que había creído durante el último año parecía desmoronarse nuevamente. ¿En quién podía confiar realmente? Javier, ajeno a todas las implicaciones pero sintiendo la tensión creciente, tomó a Lucía del brazo. Creo que deberíamos irnos. Esto es entre ellos. No tan rápido, dijo don Ramón, sorprendiendo a todos. Nadie se va hasta que aclaremos esto. Especialmente tú, Javier. Lucía miró a Javier con confusión. ¿Qué tiene que ver Javier en todo esto? Don Ramón mantuvo su mirada fija en el arquitecto. ¿Por qué no le dices la verdad, Javier? ¿O debería decir, Santiago Vega? El mundo de Lucía se detuvo por completo. ¿Santiago Vega? ¿El hermano menor de Roberto Vega? El hombre que la prensa mencionaba como el cerebro financiero del cartel, Javier Santiago, apretó la mandíbula, su expresión transformándose completamente. Ya no era el hombre dulce y atento que Lucía había conocido. Sus ojos se habían endurecido, revelando un extraño frente a ella. Javier, susurró Lucía, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo, el hombre que había sido su refugio, su nuevo comienzo, la miró con una mezcla de culpa y determinación. Lo siento, Lucía. Nunca quise involucrarte en esto. Isabel, Carlos, don Ramón, Javier, todos tenían secretos. Todos jugaban un papel en esta intrincada red de mentiras y traiciones. Y Lucía, quien creía haber recuperado el control de su vida, descubría que nunca había sido más que una pieza en un juego mucho más grande y peligroso. Los refuerzos policiales comenzaron a llegar, rodeando al grupo. Las sirenas llenaban el aire mientras los transeúntes curiosos se detenían a observar la escena. En medio del caos, Lucía buscó instintivamente la mirada de Isabel, la única que parecía tan perdida y traicionada como ella. Las dos mujeres, unidas por el dolor de haber amado a hombres que las habían utilizado, intercambiaron una mirada silenciosa que decía más que 1000 palabras. En ese instante, algo cambió entre ellas. Una comprensión mutua, una alianza nacida de la adversidad. Carlos, notando ese intercambio, entendió que había perdido su última carta. Ya no podía enfrentar a las dos mujeres entre sí. Pero aún le quedaba una última jugada desesperada. ¿Qué tal si hacemos un trato?, dijo, dirigiéndose tanto al oficial como a don Ramón. Este USB contiene nombres, fechas, cuentas bancarias, lo suficiente para desmantelar no solo el cartel de los Vega, sino también a todos sus colaboradores dentro del sistema. Lo entregaré voluntariamente a cambio de inmunidad. La tensión en el aire era palpable mientras todos esperaban la respuesta. El futuro de cada uno de ellos pendía de un hilo, y ninguno sabía exactamente cómo terminaría esta historia. Un silencio tenso se apoderó del ambiente mientras don Ramón evaluaba la propuesta de Carlos. Los policías habían formado un perímetro alrededor del grupo, manteniéndose alerta ante cualquier movimiento sospechoso. Los transeúntes observaban la escena a distancia, algunos grabando con sus teléfonos, ajenos al drama que realmente se desarrollaba frente a ellos. No estás en posición de negociar, Mendoza, respondió finalmente don Ramón, recuperando su compostura profesional. Ese USB será confiscado como evidencia y revisado por nuestros especialistas. Tu cooperación será tomada en cuenta, pero no puedo prometerte inmunidad. Carlos apretó el dispositivo en su mano, la desesperación reflejada en su rostro. Si me arrestan ahora, este USB desaparecerá. Y con él, toda la evidencia sobre sus operaciones internas, señor director. Javier Santiago dio un paso adelante, su mirada fija en Carlos. Dame el USB, Carlos. Sabes que esto no terminará bien para ti. Lucía observaba todo como si estuviera en una pesadilla. Las personas que habían formado parte de su vida durante el último año se revelaban ante ella como completos extraños. Se sentía utilizada, traicionada, perdida en un laberinto de mentiras donde cada salida parecía conducir a más oscuridad. Fue entonces cuando Isabel, quien había permanecido en silencio, encontró su voz. Ya basta de juegos. Todos ustedes me dan asco. Con una determinación que sorprendió a todos, se acercó a Carlos y extendió su mano. Dame ese USB.
Carlos la miró con desconfianza. ¿Para qué? Para destruirlo y salvarte a ti misma. Isabel negó con la cabeza. Para acabar con esto de una vez por todas. Estoy cansada de vivir con miedo, de ser manipulada, de formar parte de algo que nunca quise. Algo en su tono, en la firmeza de su mirada, hizo que Carlos dudara. Durante un breve momento, sus ojos reflejaron al hombre que Isabel había conocido, al que había creído amar. Con un suspiro de derrota, le entregó el USB. Isabel lo tomó y se giró hacia don Ramón. Aquí tiene su evidencia, director. Pero antes de entregársela, quiero garantías de que Lucía y yo quedaremos fuera de esto. Ninguna de las dos sabía lo que estos hombres estaban metidos. Somos tan víctimas como cualquiera. Don Ramón asintió lentamente. Tendrán que declarar todo lo que saben, pero si realmente son inocentes, no tienen nada que temer. Santiago ya no había razón para seguir llamándolo Javier, se tensó visiblemente. Sus ojos saltaban entre el USB en manos de Isabel y las calles aledañas, como si evaluara sus opciones de escape. Uno de los oficiales se acercó a él, listo para intervenir al primer movimiento sospechoso. Lucía, reuniendo todo su coraje, se enfrentó directamente a Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué fingir que me querías? ¿Qué ganabas con eso? La expresión de Santiago se suavizó por un momento, un destello del Javier que ella había conocido. No todo fue mentira, Lucía. Me acerqué a ti por tu conexión con Carlos. Sí. Necesitábamos saber cuánto sabía sobre sus negocios con mi hermano. Pero lo que ocurrió después, los sentimientos, eso fue real. Lucía soltó una risa amarga. ¿Esperas que te crea? Después de descubrir que toda mi vida ha sido una elaborada obra de teatro donde todos tenían un papel menos yo. Carlos intervino con una sonrisa sarcástica. El amor es una ilusión conveniente. ¿No es así, Santiago? Igual que lo fue para mí con Lucía y luego con Isabel. Personas que usamos en el camino hacia lo que realmente queremos. Isabel, quien estaba a punto de entregar el USB a don Ramón, se detuvo en seco al escuchar las palabras de Carlos. Su rostro palideció mientras procesaba lo que acababa de oír. Durante todo este tiempo, había creído que Carlos la había elegido a ella, que había dejado a Lucía porque la amaba más. Descubrir que solo había sido otra pieza desechable en su juego fue la gota que colmó el vaso. Con un movimiento rápido que nadie anticipó, Isabel lanzó el USB al suelo y lo pisó con fuerza, destrozándolo bajo su tacón. Un grito colectivo de sorpresa recorrió la escena. Don Ramón avanzó furioso hacia ella, pero Isabel se mantuvo firme, su mirada desafiante. Si todos ustedes quieren jugar sucio, entonces juguemos sucio, dijo con una calma escalofriante. Ese no era el único respaldo. Yo tengo mi propia copia, guardada en un lugar seguro. Y a diferencia de Carlos, no estoy dispuesta a negociar. La confesión paralizó a todos. Don Ramón, Carlos y Santiago intercambiaron miradas de incredulidad y alarma. Isabel acababa de cambiar todas las reglas del juego. ¿De qué estás hablando?, preguntó Carlos, su voz traicionando su nerviosismo. Isabel se acercó a Lucía y, para sorpresa de todos, le tomó la mano en un gesto de solidaridad. Cuando descubrí lo que Carlos estaba haciendo, no solo copié los archivos que te di, copié todo, absolutamente todo, incluyendo correos personales, grabaciones de reuniones, registros de llamadas, cosas que ni siquiera Carlos sabe que tengo. Santiago dio un paso amenazante hacia ella, pero los oficiales lo detuvieron. Estás mintiendo. Nadie podría acceder a esa información sin dejar rastro. Isabel sonrió con confianza. ¿Recuerdas quién configuró todos tus dispositivos, Santiago? ¿Quién te ayudó con tus problemas técnicos cuando llegaste a la ciudad? ¿Creíste que era solo la tonta novia de Carlos? Antes de conocerlo, trabajé 5 años en seguridad informática. La revelación cayó como una bomba. Carlos palideció, recordando todas las veces que Isabel había tenido acceso a sus dispositivos, a sus contraseñas, a sus cuentas. Don Ramón, recuperando la compostura, intentó retomar el control de la situación. Señorita Navarro, destruir evidencia es un delito grave. Si realmente tiene otra copia, le sugiero que coopere ahora mismo. Isabel mantuvo su expresión serena. Lo haré, pero con mis condiciones. Inmunidad total para Lucía y para mí. Y quiero protección, porque cuando esto salga a la luz, mucha gente poderosa querrá silenciarme. Mientras discutían los términos, Lucía observaba a Isabel con una mezcla de admiración y cautela. ¿Era posible que hubiera subestimado tanto a la mujer que le había robado a Carlos?
¿O era este otro engaño más en esta telaraña de manipulaciones? Carlos, viendo como su última esperanza de negociación se desvanecía, decidió jugarse su carta final. Si Isabel tiene una copia completa, entonces también debe tener los registros de las transferencias a Suiza. Transferencias autorizadas personalmente por usted, director Ramón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron a don Ramón, cuyo rostro se mantuvo impasible, aunque un músculo en su mandíbula se tensó visiblemente. Estás desesperado, Mendoza. Inventando acusaciones no te salvará. Carlos sonrió con malicia. ¿Por qué no le preguntamos a su sobrina? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Valeria, la beneficiaria de esas transferencias que casualmente coincidían con los días después de cada operación fallida contra el cartel Vega. Don Ramón se movió tan rápido que nadie pudo detenerlo. En cuestión de segundos tenía a Carlos contra la pared, su antebrazo presionando peligrosamente el cuello del empresario. «No metas a mi familia en esto, maldito». Los oficiales intervinieron, separándolos con dificultad. Uno de ellos, el de mayor rango, miró con desconfianza a don Ramón. «Señor, creo que debería acompañarnos también a la comisaría». Don Ramón, reajustándose la chaqueta con dignidad fingida, asintió tensamente. «Por supuesto, todos los malentendidos aclararán allí». Los oficiales comenzaron a escoltar a Carlos, Santiago y don Ramón hacia las patrullas. Isabel se acercó al oficial superior y habló en voz baja, aparentemente dándole información sobre dónde encontrar la verdadera copia de los archivos. Lucía observaba todo con una sensación de irrealidad. En cuestión de una hora, su vida había dado un vuelco completo. Las personas que creía conocer se habían revelado como completos extraños, involucrados en una red de corrupción y crimen que la superaba. Una oficial se acercó a ella. «Señorita, necesitaremos que venga también a declarar». Lucía asintió mecánicamente, sin fuerzas para protestar. Mientras se dirigía hacia una de las patrullas, sintió que alguien la tomaba del brazo. Era Isabel. «Espera, Lucía. Hay algo que debes saber antes de que nos separen para los interrogatorios». Lucía la miró con desconfianza. «¿Más sorpresas? No creo poder soportar otra revelación hoy». Isabel miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlas. La historia sobre mis conocimientos de informática era parcialmente cierta. Sí trabajé en seguridad, pero no tengo una copia completa de los archivos. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Qué? ¿Entonces por qué? Porque necesitaba tiempo. Tiempo para darte esto. Isabel deslizó discretamente un pequeño papel en la mano de Lucía. «Es una dirección. Ve allí cuando todo esto termine. Encontrarás respuestas y algo que te pertenece». Antes de que Lucía pudiera preguntar más, los oficiales la separaron, dirigiéndolas a diferentes vehículos. A través de la ventanilla de la patrulla, Lucía vio como Carlos era esposado y metido en otro coche. Sus miradas se cruzaron por un instante. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una fría resignación. Santiago, en cambio, la buscó con la mirada hasta el último momento. Había dolor genuino en su expresión, una súplica silenciosa que Lucía no estaba dispuesta a atender. Le dio la espalda, negándose a caer nuevamente en la trampa de creer en palabras vacías. 3 días después, la historia había explotado en todos los medios nacionales. «Desmantelamiento de mayor esquema de lavado de dinero vinculado al narcotráfico», anunciaban los titulares. Carlos, Santiago y don Ramón habían sido formalmente acusados, junto con otros altos ejecutivos y funcionarios. Isabel, tal como había negociado, recibió inmunidad a cambio de su cooperación y fue puesta bajo protección. Lucía, después de largas horas de interrogatorio, fue finalmente liberada sin cargos. Los investigadores confirmaron que no había estado involucrada en ninguna actividad ilegal y que, como Isabel había afirmado, era simplemente otra víctima en esta compleja red de engaños. Una semana después del incidente, cuando el polvo comenzaba a asentarse, Lucía finalmente reunió el valor para visitar la dirección que Isabel le había dado. Era un pequeño despacho de abogados en un barrio tranquilo. Al llegar, la recepcionista le pidió su identificación y, tras verificarla, le entregó un sobre y una llave. La señorita Navarro dejó instrucciones precisas. Dijo que entendería cuando viera el contenido. Intrigada, Lucía abrió el sobre. Dentro había una carta manuscrita de Isabel y una dirección de una caja de seguridad en un banco cercano. La carta era breve pero reveladora. «Querida Lucía,
Para cuando leas esto, ya estaré lejos, comenzando una nueva vida bajo un nuevo nombre. Nunca quise hacerte daño. Cuando conocí a Carlos, realmente creí estar enamorada. Igual que tú, fui manipulada y utilizada. Lo que encontrarás en la caja de seguridad es el verdadero tesoro de Carlos. Documentos de propiedades en tu nombre. Sí, en tu nombre, cuentas bancarias y acciones que registró como tuyas para esconder parte de su dinero. Legalmente, todo te pertenece. Él nunca imaginó que la vida le daría esta vuelta tan irónica. No busco tu perdón. Solo quiero que sepas que, al final, ambas recibimos lo que merecíamos. Tú, la oportunidad de un nuevo comienzo con los recursos para hacerlo bien. Yo, la libertad de un pasado que nunca me perteneció realmente. El karma finalmente llamó a todas nuestras puertas. Incluso a la mía. Con sincero arrepentimiento, Isabel Lucía se quedó mirando la carta, las lágrimas nublando su visión. Con manos temblorosas, guardó la carta en su bolso y salió hacia el banco. En la calle, el sol brillaba con una intensidad casi burlona, como si el universo quisiera recordarle que, a pesar de todo, la vida continuaba, y mientras caminaba por la acera, por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió algo que creía haber perdido para siempre. La sensación de que, finalmente, había recuperado el control de su destino. Ya no era la novia abandonada, ni la mujer engañada, ni la pieza manipulada en el juego de otros. Era simplemente Lucía, superviviente, dueña de su historia, y lista para escribir, por fin, su propio capítulo final. El contenido de la caja de seguridad superó todas las expectativas de Lucía. No solo había documentos de propiedades y cuentas bancarias, sino también acciones en empresas con valor millonario, todo legalmente a su nombre. Carlos, en su intento por esconder su dinero mal habido, había creado sin querer un futuro seguro para la mujer que una vez abandonó en el altar. La ironía no pasó desapercibida para Lucía. Allí, sentada en la pequeña sala privada del banco, revisando documento tras documento mientras el gerente esperaba pacientemente, no pudo evitar soltar una risa que comenzó suave y terminó en lágrimas de liberación. El universo, en su misteriosa sabiduría, había completado un círculo perfecto. Los días siguientes los dedicó a consultar con abogados especializados. Necesitaba asegurarse de que todo fuera legal, que nada pudiera vincularse directamente con actividades criminales que pusieran en riesgo su libertad o su conciencia. Para su sorpresa, los especialistas confirmaron que la mayoría de las propiedades y acciones habían sido adquiridas con dinero legítimo, parte de las ganancias iniciales de Carlos antes de involucrarse con el cartel de los Vega. Es bastante común, le explicó su abogado, un hombre de mediana edad con ojos amables detrás de gafas anticuadas. Los delincuentes de cuello blanco suelen mantener dos caminos paralelos, uno legal y otro ilegal. Lo que tienes aquí parece ser principalmente del camino legal, colocado estratégicamente a tu nombre para evitar conexiones con sus actividades más turbias. 3 meses después, Lucía tomó una decisión que sorprendió a todos los que la conocían. Vendió el apartamento donde había vivido los últimos años, renunció a su trabajo y comenzó a viajar. No era un escape, se aseguró de explicar a su familia y amigos, sino una búsqueda. Necesitaba espacio para reflexionar, para reconectar consigo misma después de años de manipulación. Su primer destino fue una pequeña isla en Grecia, lejos del ruido mediático que había acompañado el caso. Allí, sentada frente al mar Egeo con su laptop, comenzó a escribir. Lo que inicialmente fue un diario terapéutico pronto tomó forma de novela. Página tras página, Lucía transformaba su dolor en arte, su experiencia en ficción, sus heridas en lecciones. Mientras tanto, en su país, el caso seguía su curso legal. Carlos fue condenado a 15 años de prisión por fraude, lavado de dinero y asociación ilícita. Santiago recibió una condena similar, agravada por su conexión directa con el cartel de drogas. Don Ramón, a pesar de sus conexiones e intentos de manipular el sistema, enfrentó finalmente las consecuencias de su doble juego, 20 años sin posibilidad de reducción por las transferencias a su sobrina, quien resultó ser completamente inocente e ignorante del origen del dinero. Isabel, fiel a su palabra, desapareció completamente. A veces, Lucía recibía postales sin remitente desde diferentes partes del mundo. No necesitaban firma, sabía exactamente quién las enviaba. Eran pequeños recordatorios de que, a veces, la redención es posible incluso para quienes han cometido errores imperdonables. Un año después de su partida, Lucía regresó brevemente a la ciudad para la publicación de su novela. Corazones de papel,
Titulada así por lo frágiles y manipulables que pueden ser nuestros sentimientos, se convirtió rápidamente en un éxito. Lectores de todas partes se identificaban con esa historia de traición, supervivencia y renacimiento, sin saber cuánto de realidad escondían esas páginas. Durante la presentación del libro, un periodista le preguntó si creía en el karma. Lucía sonrió antes de responder. Creo que la vida nos devuelve exactamente lo que merecemos, aunque no siempre de la forma que esperamos. A veces lo que parece una tragedia es en realidad el inicio de nuestra verdadera historia. Después de la gira promocional, Lucía decidió establecerse en un pequeño pueblo costero. Compró una casa con vistas al mar, espaciosa pero acogedora, donde instaló su estudio de escritura. Con parte del dinero heredado de Carlos, creó una fundación para ayudar a mujeres víctimas de abuso y manipulación psicológica. No era solo filantropía. Era una forma de darle sentido a su sufrimiento, de transformar el veneno en medicina. En su nuevo hogar, Lucía encontró una rutina que la nutría. Escribía por las mañanas, caminaba por la playa al atardecer, y poco a poco fue formando nuevas amistades, auténticas y transparentes. A veces, cuando miraba hacia atrás, le costaba reconocer a la mujer desesperada que había sido, llorando en una iglesia con un vestido de novia que nunca llegó a lucir realmente. Una tarde, mientras ordenaba viejas fotografías para un nuevo proyecto, encontró una imagen que creía haber destruido. Ella y Carlos el día de su compromiso. Sus ojos brillaban de ilusión mientras mostraba orgullosa el anillo en su dedo. Por primera vez, pudo mirar esa foto sin dolor. Ya no sentía rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Solo una serena compasión por aquella joven ingenua que confundió la posesión con el amor, la intensidad con la autenticidad. Guardó la foto en una caja junto con otros recuerdos del pasado. No para olvidarlos, sino para honrarlos como parte del camino que la había llevado hasta donde estaba ahora. 5 años después de aquel día fatídico en la iglesia, Lucía recibió una carta desde la prisión estatal. Era de Carlos. Con manos temblorosas, abrió el sobre, insegura de qué esperar. La carta era breve pero sincera. Lucía, he tardado años en encontrar el valor para escribirte. No busco tu perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que, en mis momentos de mayor claridad, entiendo el daño que te causé. La ironía de que ahora vivas con el dinero que tanto me obsesionó no se me escapa. Quizás sea lo más cercano a la justicia poética. He leído tu libro. Me reconocí en cada página, aunque usaras otros nombres, otras circunstancias. Tienes un don para transformar el dolor en belleza. Sé feliz, Lucía. De todas las personas que conocí, tú eres quien realmente lo merece. Carlos. Lucía dobló la carta y la guardó junto con la vieja fotografía. Ese mismo día, escribió el prólogo de su segunda novela, comenzando con una frase que resumía todo lo que había aprendido. A veces, el karma no es un castigo para quienes nos hieren, sino un regalo para quienes sobrevivimos al dolor. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte marino, Lucía cerró su computadora, satisfecha. Su historia había terminado exactamente como debía, no con un final feliz artificial, sino con la paz auténtica de quien finalmente se había encontrado a sí misma entre los escombros de un amor que nunca fue real, pero que la llevó, irónicamente, a la vida que siempre mereció.